Buenos días. Bueno, esta es nuestra primera sesión sobre las actividades que tuvimos en esta primera semana, por lo que les voy a platicar un poquito sobre el material, sobre las actividades integradoras, algunas cosas que he estado viendo en las tareas que han estado entregando que hay que arreglar. Tanto las personas que entregan su tarea pueden corregirla y volverla a enviar, y bien las personas que no han enviado su tarea para que tomen en cuenta esos errores que se han estado cometiendo para que ustedes no los cometan. Bueno, igual que como lo he manejado en otros módulos, voy a hablarles primero en español y luego voy a repetir todo lo que estoy diciendo en inglés para que también su oído se vaya agudizando y estén más preparados para el idioma inglés. Bueno, primero, vamos a ver los temas principales que vimos en esta semana. Vimos el verbo to be, adjetivos posesivos, artículos indefinidos y adjetivos calificativos. Esos son los 4 temas principales que abordamos durante esta semana. Además de los temas de vocabulario que estuvimos viendo, que se trata sobre ocupaciones, partes del cuerpo, partes de la casa, adjetivos calificativos, objetos personales y pronombres personales. El vocabulario les sirve sobre todo para que puedan enriquecer sus tareas, para que puedan utilizar mayor léxico. Bueno, vamos a empezar con cada uno de los 4 temas principales. Primero, el verbo to be, ser o estar. Muchos de ustedes a lo mejor ya tuvieron la oportunidad en otras ocasiones de estar en contacto con este verbo en inglés. Bueno, es importante que lean bien el material que viene en la unidad. Es el verbo ser o estar. Se conjuga de manera diferente que el español. Es I am, you are, he is, she is. Pueden notar mucho que la tercera persona, que es él, ella o eso, se utiliza con is. Cuando es plural, se utiliza are. Por ejemplo, ellos, ustedes y nosotros. Y cuando es yo, se utiliza am. El verbo to be es muy importante ya que lo van a utilizar para, por ejemplo, describirse ustedes, para decir cuántos años tienen, o incluso también para mencionar el tipo de ocupación que realizan. Por ejemplo, pueden decir, yo soy enfermera, yo tengo 21 años y tengo el pelo güero, por ejemplo. Entonces van a decir, I am a nurse, yo soy enfermera. I am 21 years old. Yo tengo 21 años. Muy importante ahí. En inglés no decimos yo tengo 21 años. Se dice yo soy 21 años vieja. Así es la forma como se dice en inglés. Y ese es un error que cometieron mucho en sus tareas. Entonces recuerden, se dice I am 21 years old. También pueden decir, por ejemplo, yo soy alta. I am tall. I am chubby. También para decir cosas del cuerpo que tengan, por ejemplo, soy güera y si tienen que decir I have blonde hair. Entonces ahí sí utilizan have, si están hablando de ustedes o si están hablando de una tercera persona se utiliza has. Bueno, eso es referente al verbo to be. Ahora, les voy a platicar un poquito sobre los adjetivos calificativos que también van a utilizar en sus tareas. Los adjetivos calificativos son, por ejemplo, para decir algo, los adjetivos posesivos, perdón, para mencionar algo de posesión. Por ejemplo, my book, your school, his tablet, her cell phone. Entonces, ahí también es importante que lean el material para que memoricen este tipo de adjetivos posesivos porque los van a utilizar en su tarea. Entonces, este fue el segundo tema que vimos. El tercero son los adjetivos calificativos. A diferencia del español, los adjetivos calificativos van antes del sustantivo al que van a calificar, por así decir. Por ejemplo, si quieren decir la casa café, en español decimos primero casa y después café. En inglés decimos primero café y después casa. Entonces diríamos la café casa. The brown house. Este es otro punto importante que algunos de ustedes cometieron ese error en sus tareas. Y el cuarto punto son los artículos indefinidos, que es a y an. La única diferencia es si la palabra que sigue empieza con vocal o con consonante. Si empieza con vocal, utilizamos an, y si no, empezamos con a. Bueno, esos fueron los 4 temas. Se los vuelvo a decir, verbo to be, que es el verbo ser o estar en inglés, para poder describirse ustedes mismos, decir ocupaciones o bien referirse en dónde están.
Adjetivos posesivos, que como su nombre lo dice, es para decir una posesión, es algo que es tuyo, que es mío, que es de él, que es de ella. Son muy específicos y ahí pues los tienen que memorizar. Es my, his, her, yours. Artículos indefinidos, an, que en español viene siendo un, uno. Y por último, los adjetivos calificativos que califican un sustantivo, que van antes del sustantivo en inglés. Esos son los 4 temas principales que vimos. Y el vocabulario, que también les recomiendo que lo lean, que es, hablamos sobre ocupaciones, partes del cuerpo, partes de la casa, objetos personales, todo esto lo van a utilizar para hacer sus tareas. Bueno, con respecto a las actividades que tienen que hacer esta semana, hay 2 actividades formativas. Las actividades no las calificamos. Sin embargo, les sirve a ustedes mucho para que practiquen. Hay 2 actividades formativas. La primera, van a escuchar un audio, el cual les sirve mucho porque van agudizando el oído y después van a tener que contestar unas preguntas según lo que ustedes entendieron de ese audio. Al principio de la semana hubo ahí un problema con el audio y parecía que no se escuchaba, pero ya quedó resuelto. Así que los que no han hecho esa actividad, sí les recomiendo que las hagan porque les sirve mucho para enriquecer el idioma inglés. La segunda actividad formativa es una lectura y al igual son una serie de preguntas de acuerdo a lo que ustedes entendieron de la lectura. Creo que tienen 6 intentos porque es como un quiz, como cuestionario. Tienen 6 intentos por si quieren intentarlo varias veces hasta que ustedes se sientan cómodos con las respuestas y que sientan que de verdad entendieron tanto el audio como la lectura. Ahora les voy a platicar de las actividades integradoras, que estas sí tienen calificación y que son importantes que las realicen. Les recuerdo que tienen hasta mañana domingo, antes de la medianoche, para entregar sus tareas. La primera se llama Yo Soy, es un audio. En esta tarea muchos de ustedes a veces le tienen un poquito de miedo, sobre todo por la pronunciación. No se preocupen, lo importante es que lo hagan, que lo intenten. Para aprender un idioma, lo importante es que ustedes intenten y estén practicando. Entonces, no le tengan miedo. Si sienten que de plano su pronunciación está complicado, se les dificulta mucho, yo lo que les recomiendo a varios de mis alumnos es de que escriban en el Word lo que van a decir en el audio o en un PowerPoint y agreguen el link del audio o bien en el PowerPoint ahí pueden poner el audio. Así de esta manera yo puedo leer lo que están diciendo y si tienen un problema en la pronunciación me es más fácil para mí poderlos orientar a cómo decir las palabras. Ese es un tip. Otro tip que pueden hacer es buscar en internet cómo se pronuncian las palabras para que les quede un poquito más claro para cuando ustedes hagan su audio. Otro tercer tip, traten de decirlo despacio. A veces uno piensa que hablar rápido en el idioma inglés les va a dar una mayor calificación o les va a dar más puntuaje de que uno piense que hablan mejor el idioma y no es así. Mejor traten de hablar despacito, traten de separar las oraciones, hacer una pausa para que sea más fácil, tanto para mí, para poderlos entender y poder corregir si tienen ahí un problema de pronunciación, y también para ustedes, para que se escuchen y estén un poquito más relajados al decir las oraciones. Entonces, esos son 3 tips que yo les recomiendo cuando hagan su audio. En el audio, lo que van a practicar es el verbo to be. Van a decir, bueno, primero se van a presentar, cómo se llaman, van a describirse físicamente, pueden decir son altos, chaparritos, tienen el pelo negro, el pelo güero, los ojos cafés, describirse un poquito, también pueden describirse su personalidad, si son alegres, no sé, si les gusta la fiesta, describir ahí un poquito sobre su personalidad, perdón. También sobre su origen, de dónde son, si son de la Ciudad de México, si son del sur del país, del norte, describir un poquito ahí sobre el origen, también nos sirve a nosotros los facilitadores para conocer un poquito más sobre ustedes. Y bueno, su ocupación, a qué se dedican, si son enfermeros, no sé si trabajan en un taller, lo que ustedes ahí se dediquen, si son secretarias, etcétera. Hay un poquito más de lo que hacen, o si solo son estudiantes, pues también ahí decir pues, que solo son estudiantes de la prepa en línea, o también si están casados, si están solteros, todo eso, escribirse un poquito en el audio. Esa es una de las tareas. La segunda tarea integradora es hacer 5 oraciones en inglés y van a utilizar lo que vimos en la unidad, adjetivos calificativos, pronombres posesivos y el otro punto es adjetivos demostrativos.
Todo esto, por favor, fíjense que si lo estén poniendo. Algunos de ustedes se les está olvidando poner el adjetivo calificativo. Entonces, fíjense que cumplan con todos los requerimientos de la tarea. Bueno, por ejemplo, algo de los errores que he estado viendo en esta tarea, se les olvida poner el adjetivo calificativo o bien lo ponen después del sustantivo. Por ejemplo, my blue toothbrush. Algunos están poniendo my toothbrush blue. Recuerden que va antes del sustantivo, ese es un punto muy importante. El otro punto es que utilicen preposiciones de lugar, por ejemplo, in the bathroom, on the table, under the chair, así, utilizar preposiciones de lugar y pronombres posesivos. My tablet, his cell phone, eso. Entonces, 5 oraciones utilizando esos 3, preposiciones de lugar, adjetivos calificativos y pronombres posesivos. Revisen que sí tengan esas 3 cosas en sus oraciones. Entonces, estas son las 2 tareas que tienen que realizar y les recuerdo también participar en el foro de clase, porque este también se califica y al final vale un 20% de su calificación final. Entonces, para que ahí participen, además de que es un espacio muy padre que les permite a ustedes tanto conocerse, pero también practicar el idioma inglés. Bueno, ahora les voy a decir lo que les estuve platicando en español, pero se los voy a decir en inglés para que también practiquen el escuchar el inglés y sobre todo que como ya se los dije en español, les va a ser un poquito más fácil entenderlo. Okay, first of all, welcome to this module. I'm very glad to be your teacher for this module. If you have any questions, please feel free to contact me. Well, the 4 most important topics that we are going to see during this week are to be, the verb to be, the possessive adjectives, the indefinite articles, and the qualificative adjectives. These 4 topics are the main ones. First, the verb to be. This is a very important verb in English. All the students have to start understanding this verb because you're going to use it to describe yourself, to tell what are your occupation, or even if you want to say if you're in a place, for example, you have to use this verb. And what you have to do is to review all the material that you have for the week and try to memorize the complements. Like, for example, is I am, you are, he is, she is. It's easy to memorize because for the third person, which is he, she, or it, is always is. For a plural, we use are, and for I, we use am. So it's very important. Please review this topic since you're going to use it during the whole module. So it's important for you to be very comfortable using this verb. Okay, the second topic that we're going to talk about is about the possessive adjectives. This means when you're going to tell that something is yours. So you have to use it. For example, my cell phone, his tablet, her house. Also, this is important to memorize. So please review the material that is already on platform. And so you can be comfortable using this kind of adjectives. The third topic is indefinite articles, which are a and an. The difference between both of them is that you have to be careful what is the substantive that you're using next to the article. For example, if you're using an article that is starting with a vowel, for example, apple, you have to use an apple. If you're using a substantive that is starting with a consonant, then you can use a. For example, a towel. And so this is another topic for you to review. And the last one is a qualificative adjective. This is a very important one. And the main difference between English and Spanish is that in English we use the adjective before the substantive. So we have to say, for example, the blue towel. So we use blue first and then the substantive, in this case, towel. Okay, so those are the 4 main topics that we are going to review during this week. But also, I'm going to tell you some other things that you need to be careful about. We have the vocabulary, which is very good for you to understand, to learn it, because you're going to use it in your homework. This way, you can increase the words that you already know in English, and it's going to help you to make it easier for you to do the homework. So we're going to learn about occupations, the body parts, the house,
different size of a house, for example, the kitchen, the room, the bathroom, etc. Also, we're going to talk about personal objects and personal pronouns. For example, I, you, she, he. Okay, so those are the vocabulary, so please review it. It's very important for you to memorize those different words, and it's going to help you a lot with your homework. Okay, the other thing that I want to talk to you about is that we have some formative activities. Those formative activities are not valuable. That means that we are not going to grade those activities for you. But it's very important for you to do them because they are going to help you to practice and to understand better the language of English. One of the formative activities, what you have to do is to listen an audio, and then you have to answer many questions. This is going to help you to have a better ear and to feel more comfortable about understanding a new language, in this case, English. The other activity, what you have to do is to read a lecture, and then again, you're going to answer some of the questions. I'm pretty sure you have 6 opportunities to do the questions, so you can try as many times as you want. The top is up to 6 times, so you can feel comfortable. If you can answer all the questions, and then if you feel that you have something wrong, you can do it again, so you can practice again and listen to the audio. At the beginning of the week, we had some problems with the audio, but it is already fixed. So if you haven't done the activity, please feel free to go and try again. Okay, so those two are the formative activities. So please do them. Are going to help you a lot to understand and to speak and to understand better the language of English. And then we have 2 other activities, the integrative activities. These 2 is your homework, and we are going to grade those activities. I remember you that you have up to tomorrow, up to Sunday at midnight to do your homework. So those that haven't done them, please do them and make sure you have them on time. Okay, the first activity is called I am. What you have to do is an audio, and what to tell in that audio, it's about your origin, about your occupation. You're going to describe yourself, and you're going to use the verb to be. Some of the tips that I can give you for the audio, because I know that some of you may feel not very comfortable about doing an audio because maybe you feel that your pronunciation is not very good. But what I can tell you is, don't worry about that. Just try it, because to really understand and to really speak a different language, the key is to try, to practice, to speak, and to lose the fear about doing stuff. So one of the tips that I can give you is write all the things that you're going to say in a word, and then please paste the link of the audio. This way I can read what you are trying to say, and maybe it's easier for me to correct your pronunciation if I notice something. Or also you can send a PowerPoint. In the PowerPoint, you can write the sentences that you are going to say in the audio, and you can add the audio in there in the PowerPoint. So this way is easier for me, and also it helps you because you are reading what you're saying and you already have it in your homework. That's another tip that I can give you. Another one is to use the internet to listen. You Google it, the words that you're going to say, and you can listen before the pronunciation of the words that you're going to say, and maybe that is going to help you to feel more comfortable. Or even though you can also practice before doing your audio, also that can help you. So those are some tips that I can give you about the audio. But the important thing is that you handle your homework. Don't be afraid of your pronunciation, and stop doing your homework, because it's very important for you. Okay, and the other activity is I'm leaving for a trip and I need. What you need to do that there is you're going to write 5 sentences using possessive pronouns, adjective, qualificative adjectives, and place prepositions. So for example, I can use my blue toothbrush that is in the bathroom. So you're using my, which is a possessive pronoun, and then you're using blue, which is a qualificative adjective, and then using in, the preposition of place. It's very important that you review your homework and your sentences and make sure you have those 3 things, because those are the things that I'm going to grade.
that you have, again, the possessive pronoun, the adjective, the qualificative adjective, and the preposition of place. Those three are very important for you to put in your homework. And again, you have to do 5 sentences. Some of the mistakes that I have already seen in some of the homeworks that I already reviewed is that some of you put the qualificative adjective after the substantive. And as I told you before, you have to put it before. My blue toothbrush, not my toothbrush blue. That's not the correct way. So my blue toothbrush. Okay, that's the main things that I have seen. The other thing that I have seen in the homework that I review is that some of you forget to put the qualificative adjective or forget to put the preposition of place. So make sure you have those three. So pretty much that's what we're going to see this week. If you have any questions, please feel free to contact me. You can contact me through email or through a message in the platform. Also, we can use the academic forum that is already in platform. If you have questions and you want that everybody learn about your question, also you can ask questions there. So please feel free to contact me. And it was very glad for me to have this session with you. If you have any questions, please feel free. Bueno, muchas gracias a ustedes. Esta fue nuestra primera semana de actividades. Les recuerdo que si tienen alguna duda, por favor me contacten, no se queden con ninguna duda. Es muy importante que aclaren y que se sientan confidentes sobre las tareas, las actividades que están haciendo y sobre todo que sientan que están aprendiendo con lo que se está viendo en la unidad. Me pueden contactar ya sea por correo electrónico, por un mensaje por medio de plataforma, o bien podemos utilizar el foro académico. Si sienten que su pregunta les puede ayudar a otros compañeros, es una buena manera de hacerlo porque las preguntas ahí la pueden ver todos sus compañeros y pues a lo mejor una duda que ustedes tienen la tiene otro y de esa manera pues clarificamos todos. Entonces, bueno, fue un gusto estar con ustedes y les recuerdo otra vez, los que no han entregado sus tareas, por favor, tienen hasta mañana domingo para que las entreguen y muchachos, a seguirle echando muchas ganas, que recuerden que pues las grandes cosas no se hacen en un solo día, requiere pequeñitos esfuerzos y este es uno de ellos. Aprender un nuevo idioma, no, yo sé que no es fácil, pero practicando lo van a lograr poco a poco. Entonces, a practicar, utilicen el espacio del foro también, que es un espacio para ustedes, para que puedan practicar y sobre todo aprender de otros compañeros, así que los invito a que participen. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en nuestra próxima sesión. Hasta luego. Goodbye.